El día de hoy vamos a empezar con el módulo de hematología, sobre la fisiología, los principios fisiológicos de la hematología, y la clase del día de hoy se titula Visión General de la Sangre. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, la sangre es un líquido complejo. Este equivale aproximadamente a 70 mililitros por kilogramo en mujeres y de unos 80 mililitros por kilogramo en hombres. La sangre tiene dos componentes principales. El plasma, suponiendo el 55% de este líquido, siendo un líquido extracelular altamente rico en proteínas, y el 45% viene a conformarlo los elementos formes de la sangre, estos elementos celulares que se encuentran de manera abundante en la sangre. Y bueno, cuando se centrifuga la sangre, puede observarse una división en base a las densidades que tienen todos estos componentes, en el cual podemos hablar de que la parte más alta, por así decirlo, es el plasma, que como ya hablamos es un líquido extracelular rico en proteínas, y hablaremos un poco más adelante de lo que lo conforma, perdón. Y también entre el plasma y el hematócrito, que es el de hasta abajo, se encuentra la capa leucocitaria. En la capa leucocitaria se encuentran principalmente leucocitos, que son los granulocitos, monocitos y linfocitos, y también en esta zona es donde se encuentran las plaquetas. También tenemos el hematócrito, que el hematócrito es una medida de la concentración de eritrocitos, no tanto de la masa, es una medida de la concentración, que refleja totalmente la cantidad de eritrocitos. En hombres constituye aproximadamente el 45% y en mujeres alrededor del 40%. En general, el hematócrito se encuentra en la capa más baja después de la centrifugación, debido a la densidad que tienen los eritrocitos. Y bueno, el plasma en general es una solución acuosa de color pálido que se encuentra compuesta principalmente de 4 cosas: proteínas, que las proteínas son un componente muy importante. También cuenta con electrolitos, lípidos y también carbohidratos. En general, la concentración de proteínas en el plasma es alrededor de 7 gramos sobre decilitro, y las proteínas de manera importante y casi mayoritariamente se sintetizan en el hígado. Las proteínas son responsables de la presión oncótica, o también denominada coloidosmótica, la cual es la responsable de conservar el líquido a nivel intravascular. Y bueno, hay una cantidad muy importante de proteínas. Entre las más destacables, debido a que en general son muchas, se encuentra la albúmina. Una de las principales, de hecho es la principal proteína, la albúmina, la principal proteína del plasma. El fibrinógeno, que es otra de las proteínas importantes, también implicada en la cascada de la coagulación, la cual veremos posteriormente. También se encuentra cierta cantidad de globulinas y factores de la coagulación. La albúmina, como previamente ya habíamos visto en clase, su valor normal es de 3.5 a 4.5 gramos sobre decilitro. Y en general existe una producción al día de 120 miligramos por kilo por día. Esta es su producción, y de manera igual que en la mayoría de las proteínas, su producción, su síntesis se lleva a cabo en el hígado. Esto es un pequeño adelanto de lo que veremos posteriormente en fisiología renal. La pérdida de albúmina por la orina sí es factible de manera fisiológica. Sin embargo, sus concentraciones son insignificantes, menos de 20 miligramos por día, lo cual no tiene una implicación patológica, esta pérdida insignificante. Cuando sí hay implicaciones patológicas es cuando esta concentración aumenta. En general, la gran cantidad de síntesis va relacionada con su gran capacidad de metabolismo, que es su vida media aproximadamente también son como de 10 a 12 días. Y bueno, el fibrinógeno, como ya hablamos, es una proteína sumamente importante en las cuestiones de la coagulación, la cual veremos más adelante. En general, sus concentraciones en el plasma son de 150 a 300 miligramos sobre decilitro. Y una peculiaridad muy importante del fibrinógeno es que el fibrinógeno puede aumentar sus concentraciones en respuesta a un insulto de características agudas, que es lo que se denomina respuesta de fase aguda.
llámese traumatismo, llámese una infección o cualquier otra situación que lleve hacia una respuesta inflamatoria aguda, lo cual va a llevar a aumentar las concentraciones de fibrinógeno. El fibrinógeno, cuando aumenta, conglomera los eritrocitos. Y menciono esto por el hecho de que el fibrinógeno, cuando aumenta, conglomera los eritrocitos y los hace todavía más densos. Por lo tanto, su velocidad de sedimentación incrementa. Y es uno de los marcadores que en ciertas enfermedades inflamatorias, infecciosas, se mide, y es un valor que va relacionado con que esa persona está llevando a cabo un proceso inflamatorio agudo. Por lo tanto, es importante que dimensionen que la velocidad de eritrosedimentación aumentada es en consecuencia por una mayor síntesis a nivel hepática de fibrinógeno, y el fibrinógeno es el que tiene el efecto sobre los eritrocitos, hace que se conglomeren más, aumentando su densidad. Es aquí donde surge, desde este principio fisiológico, surge un principio clínico y laboratorial que después en su carrera irán estudiando. También se encuentran las gamma globulinas, que estas son propiamente anticuerpos, son parte del sistema inmunológico, y que son 5, la inmunoglobulina A, la G, la E, la M y la D. Y bueno, es importante hablar de la médula ósea, debido a que la médula ósea es la fuente de la mayoría de las células sanguíneas. En la vida embrionaria y fetal, la producción de células sanguíneas es extramedular. En la vida embrionaria procede del saco vitelino, y en el segundo trimestre de gestación ocurre en el hígado principalmente, y también de una manera importante a nivel del vaso. Únicamente en los adultos, en situaciones patológicas en las cuales hubo una destrucción completa de la médula ósea, puede existir una síntesis extramedular de células sanguíneas. Sin embargo, de manera normal en el adulto esto sucede en la médula ósea. En niños, las células sanguíneas se producen de manera activa en las cavidades medulares de todos los huesos. Sin embargo, conforme se va creciendo, hay la médula tiende a infiltrarse de grasa, convirtiéndose en médula amarilla, que es una médula inactiva. Por lo tanto, se dice que hacia los 20 años, únicamente de los huesos largos, el fémur y la parte superior del húmero son las médulas que aún conservan esta capacidad de síntesis de células sanguíneas. Y de manera ya en la vida adulta, después de los 20 años, principalmente la hematopoiesis, que es la síntesis de células sanguíneas, sucede principalmente en huesos de carácter membranoso, como son las vértebras, el esternón, las crestas ilíacas y las costillas. Y bueno, como hace un momento hablé, en la médula podemos decir que tenemos una médula roja cuando se le refiere a la médula que tiene características activas, que tiene características en cuanto a la síntesis de células sanguíneas, y también tenemos una médula amarilla, que es la que se encuentra inactiva, infiltrada por grasa. A pesar de que los eritrocitos, como vimos hace un momento, son la principal célula presente en la sangre, únicamente el 25% de toda la médula está destinada a la serie productora de eritrocitos, y el 75% es serie mieloide productora de glóbulos blancos o leucocitos. Esto va relacionado con el hecho de que la vida media de los leucocitos es sumamente pequeña, aproximadamente de 12 horas. Sin embargo, la vida media del eritrocito es mucho más amplia que esto, es aproximadamente de 120 días, como veremos más adelante. Y bueno, en general la hematopoiesis procede de células madres, células pluripotentes, que son capaces de sintetizar casi cualquier célula del cuerpo. En general siempre procede de un hemocitoblasto de larga duración, que sus nombres van a aparecer de este lado, que después se diferencia en un hemocitoblasto de corta duración. Después, con la influencia de ciertos factores humorales denominados citocinas, estas líneas productoras, mieloides o eritroides, pueden diferenciarse hacia una sola población celular. Esto bajo la influencia, como dije hace un momento, de citocinas y de ciertos factores humorales. Existen 3 factores estimulantes principales: el factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos, que muchas veces se conoce como GMCSF,
que, como vemos aquí, influye mucho en la diferenciación de monocitos, de macrófagos, de neutrófilos. Y también existe el factor estimulante de las colonias de macrófagos, que también vemos que aquí es importante para la conversión de progenitores mieloides hacia una serie celular específica. También existe un factor estimulante de las colonias de granulocitos. No voy a tener mucho en esto. Sobre los leucocitos hablaremos más adelante sobre las funciones que cumple cada uno de ellos. Nos concentraremos un poco más en cuanto a la eritropoiesis, que será lo que hablaremos a continuación. Sin embargo, es importante mencionar que hay ciertas citocinas y factores humorales que son importantes a destacar. Uno de ellos es la interleucina 3, también conocida como interleucina multi-CSF, debido a que interviene en una gran cantidad de procesos de diferenciación celular. Como vemos, es importante para la diferenciación de basófilos, también para la diferenciación de megacariocitos y posteriormente plaquetas. A su vez, también cumple con funciones para la diferenciación de eritrocitos. Por lo tanto, es una citocina muy importante implicada en la diferenciación celular. También tenemos importante a mencionar la trombopoyetina, que es importante para la formación y la diferenciación hacia las plaquetas o trombocitos, y también la eritropoyetina, de la cual hablaremos más adelante. Importante mencionar que estas células han adquirido gran interés científico por el hecho de que son pocas las células madre. Sin embargo, estas se le pueden trasplantar a una persona totalmente y son capaces de restablecer toda esta función medular. Por lo tanto, el trasplante de médula ósea es una herramienta, pues un tratamiento muy, muy importante en ciertas personas con afecciones de la médula ósea. Y bueno, ahora vamos a hablar de la eritropoiesis y de los eritrocitos. El principal progenitor del eritrocito es la unidad formadora de brotes eritroides, que también se abrevia BFUE, la cual esta necesita de la eritropoyetina y de la interleucina 3 para que llegue hacia proeritoblasto. Antes de hablar de esto, es importante mencionar que la eritropoyetina se produce a nivel renal. Esta es producida en el riñón. Y bueno, la eritropoyetina normalmente aumenta su síntesis en procesos de hipoxia, los cuales activan el factor de transcripción estimulante por hipoxia tipo 1, el cual aumenta la cantidad de ARN necesario para la síntesis y liberación de eritropoyetina. La eritropoyetina es en el paso clave en el cual influye en la eritropoiesis, en la formación de unidad formadora de brotes eritroides hacia proeritoblasto. Y bueno, el eritrocito en general es una célula muy peculiar debido a que carece de muchos organelos, como es el núcleo, ribosomas, retículo endoplásmico, y esto lo hace una célula muy interesante. Al momento de que el proeritroblasto va avanzando en su diferenciación y en la eritropoiesis hasta convertirse en un eritrocito maduro, va perdiendo y va disminuyendo progresivamente la cantidad de material genético que contiene, yendo desde un proeritroblasto, teniendo el 80% de toda pues la masa celular correspondiendo al núcleo, hasta llegar al eritrocito, el cual ya no tiene nada de este material genético. Es por esto también que sufre ciertos cambios en cuanto a su color. Vemos que va desde un proeritroblasto a un eritroblasto basófilo, después también a un eritrocito policromático. Vamos viendo que va disminuyendo la cantidad del material genético hasta llegar a un eritroblasto ortocromático. Al momento de que llega en eritroblasto ortocromático, el eritrocito en este momento ya contiene toda la cantidad de hemoglobina la cual es necesario que sintetice. La totalidad de hemoglobina que ya ese eritrocito pudo sintetizar. Como veremos más adelante, la hemoglobina es el constituyente principal del eritrocito. Y bueno, una vez que el eritroblasto ortocromático se libera del núcleo, lleva a la exocitosis del núcleo, se convierte en un reticulocito. Y el reticulocito propiamente, al momento de eliminar a las mitocondrias y a los ribosomas, se convierte en un eritrocito maduro.
Y bueno, esta es la forma del eritrocito. En general, sus características son estas. Es una célula bicóncava y anucleada. El que sea bicóncava la convierte, tiene peculiaridades que lo hacen una célula bastante deformable. La hacen una célula que puede adoptar casi cualquier forma, esto facilitando su trayecto por todos los capilares. Es una célula que mide aproximadamente 7.5 micrómetros y aproximadamente en cuanto a diámetro, perdón, y 2 también micrómetros en general en cuanto a su grosor, siendo en la parte más gruesa y alrededor de 0.8 en la menos gruesa. Su vida media aproximada es de 120 días y como vimos hace un momento, el eritrocito se deshace de muchas partes de su maquinaria metabólica. Sin embargo, el eritrocito puede mantener su metabolismo mediante dos vías principalmente. El 90% es gracias a la vía de la glucólisis y el 10% únicamente a la vía de las pentosas fosfato. El eritrocito, un metabolito muy importante para él, es el 2,3-difosfoglicerato, producido como parte del metabolismo de la glucólisis, el cual es importante debido a que este también influye sobre la afinidad que tenga la hemoglobina sobre el oxígeno, implicado en procesos de respiración que veremos más adelante. También cuenta con la enzima glutatión, la cual protege al eritrocito sobre el daño oxidativo. Y también cuenta con dos tipos de anhidrasas carbónicas, estas enzimas encargadas de la conversión reversible de bicarbonato y CO2 a ácido carbónico. Son importantes para el transporte y también en la regulación ácido-base, transporte principalmente de CO2. En el eritrocito existen principalmente el tipo 1 y el tipo 2 de anhidrasas carbónicas. Y bueno, en general estas son las tres funciones que cumplen los eritrocitos. Transportan oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos sistémicos y CO2 de los tejidos a los pulmones. A su vez, como mencionamos hace un momento, facilitan el taponamiento de ácidos y bases. Y bueno, en general el eritrocito tiene una peculiaridad en la cual su citoplasma, su citoesqueleto, tiene una disposición muy importante, tiene una gran cantidad de proteínas. De hecho, para mencionar algunas, está la banda 3, sumamente un transportador aniónico muy importante, del cual hablaremos en un momento. También se encuentra la anquirina, la espectrina y la proteína banda 4.1, las cuales son muy importantes. Alteraciones en estas proteínas hacen al eritrocito menos deformable, lo convierten en un eritrocito que no es tan maleable en su trayecto durante los capilares sanguíneos, lo cual lo convierte en un eritrocito que es muy vulnerable hacia su destrucción, hacia la hemólisis. De manera fisiológica, la destrucción de los eritrocitos senescentes se encuentra principalmente en la pulpa roja del vaso, que el vaso, además de sus funciones inmunológicas y como un reservorio tanto sanguíneo como de plaquetas, esta es una de sus funciones. Y algo importante a destacar es la proteína más abundante en el eritrocito. La proteína más abundante en el eritrocito es el intercambiador aniónico de clorobicarbonato, también conocida como banda 3. Este es importante en el transporte de CO2 y también actúa como un mecanismo de taponamiento y de amortiguación, implicada mucho en el transporte de CO2. La segunda proteína más abundante del eritrocito es la acuaporina 1, que también se dice que es importante para los mecanismos de transporte de CO2. Y bueno, ahora es importante hablar de la hemoglobina, del constituyente principal del eritrocito. En general es una proteína transportadora de O2, que es cuando se le denomina oxihemoglobina. Sin embargo, también puede ser una proteína que transporte en menor medida, que el oxígeno también transporta CO2. Y bueno, la formación de la hemoglobina parte desde ciertos procesos. Se necesita un succinil-CoA más una glicina para formar un pirrol. La aglomeración de 4 pirroles dan lugar a protoporfirina 9. La protoporfirina 9, al momento de combinarse con el hierro en su estado ferroso, forma el grupo hemo. Es importante mencionar que el hierro debe estar en su forma de ferroso. Cuando existe en forma de férrico, el oxígeno no es afín por la hemoglobina y es lo que se conoce como metahemoglobinemia, que de manera normal sus concentraciones son muy pocas.
Y una vez que se encuentra el grupo hemo, se combina con un polipéptido, el cual constituye una cadena de hemoglobina, que puede ser tanto alfa, beta, delta, epsilon, teta, también puede ser en cuanto a sus combinaciones. Y posteriormente, dos cadenas que pueden ser tanto alfa como beta, en este caso esta es la hemoglobina A, que es la más abundante en el adulto, la cual constituye la forma completa de la hemoglobina. Esta es la forma esquemática de la disposición que tiene la hemoglobina. En general, sus concentraciones varían en cuanto a si la persona es hombre o mujer. En el hombre las concentraciones de hemoglobina son un poco más altas, aproximadamente de 15.5 gramos sobre decilitro, y en la mujer de 14 gramos sobre decilitro. Hay ciertos intervalos de referencia de los eritrocitos en los adultos, los cuales deben ser muy importantes de dimensionar. En general ya hablamos de la hemoglobina y del hematócrito. Estos son los valores Es importante mencionar que nunca hay como una cifra específica. Bueno, en general en la medicina nunca hay una cifra específica, siempre hay un rango de normalidad, y en la pantalla se muestran tanto los de hemoglobina y los de hematócrito. Importante destacar esto es únicamente que en el hombre tienden a ser un poco más elevados. En general, el recuento de reticulocitos habla sobre la actividad de la médula, si se encuentra una hiperactividad o hipoactividad en respuesta a ciertos estímulos. El recuento de eritrocitos tiende a ser de 0.5 a 1.5 de manera normal. El volumen corpuscular medio, que es el volumen medio de un eritrocito, que es explicado en femtolitros. Esto es aproximadamente en un valor de 82 a 96. Algunas bibliografías muestran, o más bien mencionan, de 80 a 100. Y en general esto es el tamaño que tiene el eritrocito comparado con un eritrocito normal. El promedio normal del volumen corpuscular medio es aproximadamente 82 a 96. Arriba de 100 o de 96 sería una célula más grande, o sea, una macrocitosis. O una célula menor a 80 hablaremos de una microcitosis. También existe la concentración de hemoglobina corpuscular media, que esta es una concentración media de hemoglobina en un volumen dado de eritrocitos, que también se expresa en gramos por decilitro, y aproximadamente el valor es de 33 a 96. Y también tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria, que es el coeficiente de variación del volumen del eritrocito. Esto es expresado en porcentaje. En general, la amplitud de distribución, esto habla sobre si en general en un frotis, cuando se pone al microscopio muchas células sanguíneas, si hay mucha diferencia en cuanto a su tamaño, que es anormal, únicamente el 11.5 al 14 tiende a ser el valor normal, se hablaría de una amplitud de distribución eritrocitaria aumentada. Y bueno, es importante hablar de las cadenas de la hemoglobina. En general hay ciertas estructuras de las subunidades de la hemoglobina que son prenatales. En general tenemos a las proteínas Gowers tipo 1, que su subunidad alfa similar a la alfa es la teta, y su subunidad similar a la beta es la epsilon, que su momento de expresión prioritariamente es embrionaria, al igual que la Gowers 2. Sin embargo, esta tiene una subunidad similar a la alfa como alfa, y la subunidad beta igual que la Gowers 1. También tenemos a la Portland, que la hemoglobina Portland también se encuentra en vida embrionaria, y esta es su subunidad similar a la alfa es la teta igual, y la subunidad similar a la beta es la gamma. Posteriormente se encuentra la hemoglobina fetal, que se encuentra durante el periodo, como su nombre lo dice, fetal. Y bueno, esta es su subunidad similar a la alfa es la alfa, y a la beta es la gamma. También ya en cuestiones postnatales y en general en el adulto, la composición primaria de la hemoglobina es la tipo A, que es la que vimos anteriormente, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. También se encuentra en menor medida, esta es la mayoritaria, siempre recuerden, la hemoglobina A es la principal en cuanto a composición de la hemoglobina de la sangre humana en el adulto. Hay otro tipo de hemoglobinas, por ejemplo, la hemoglobina A1C, que también se conoce como hemoglobina glucosilada, que es por reacciones enzimáticas, no enzimáticas, de glucosilación, que induce la glucosa sobre la hemoglobina. Esto es un parámetro clínico
muy importante en la diabetes debido a que esto refleja la exposición crónica, por lo menos de 120 días, de la vida del eritrocito que ha estado expuesto hacia cargas importantes de glucosa. Y bueno, ya casi para terminar es importante hablar de los leucocitos. Los leucocitos, de manera muy sencilla, su definición son células que defienden contra las infecciones. Tenemos a los granulocitos, que son, se les denomina así por los gránulos presentes en su citoplasma. Tenemos a los neutrófilos, esto es en cuanto a las características que tienen a la tinción de Giemsa, eosinófilos y los basófilos. Importante destacar que estos tienen gránulos en su citoplasma. Y tenemos también a los linfocitos y monocitos, los linfocitos que pueden diferenciarse en células B o células T, y los monocitos que después de su maduración se diferencian en macrófagos. Y bueno, en general los neutrófilos son los leucocitos más abundantes. En general, entre el total de leucocitos, los neutrófilos segmentados constituyen aproximadamente el 56% de todos los leucocitos, y los neutrófilos en banda inmaduros o callados son aproximadamente el 3%. Estos tienen gránulos específicos y azurófilos, los cuales liberan enzimas de los lisosomas, peróxido y enzimas como colagenasa y otras enzimas, las cuales son importantes para procesos de destrucción celular. También se encuentran los eosinófilos, que tiene una proteína básica mayor, la cual es tóxica para los parásitos. Son importantes en cuanto a la respuesta a parásitos y virus, y se dice que tienen también cierto papel en reacciones alérgicas. También se encuentran los basófilos, la cual son fuente fundamental de la citosina interleucina 4, la cual es importante para la diferenciación hacia linfocitos B y que estos después produzcan un tipo de anticuerpo, la inmunoglobulina G. En sus gránulos se encuentran histamina, heparina y peroxidasa, y de manera igual hacia los eosinófilos comparten cierto papel en las reacciones alérgicas. También se encuentran los linfocitos T, los linfocitos, en general los linfocitos, que se dividen en linfocitos T y linfocitos B, los cuales los linfocitos T constituyen el 70 al 80% de todos los linfocitos, sufren su maduración en el timo, y estos son importantes en cuanto a la inmunidad celular. Y los linfocitos B, que constituyen del 10 al 15%, sufren maduración en la médula ósea y se encuentran y en el tejido linfoide periférico. Y estas, en cuanto a su diferenciación, se convierten posteriormente en células plasmáticas, que son células capaces de liberar anticuerpos o inmunoglobulinas. Y ya de manera final tenemos a los leucocitos, que son células que migran desde la médula ósea a tejidos periféricos, se encuentran en células en zonas periféricas, las cuales se desarrollan en macrófagos, que son, en general los macrófagos, sus dos funciones importantes son la fagocitosis de patógenos y de ciertos restos celulares, así como la presentación de los antígenos a los linfocitos. Y bueno, en la tabla de abajo aparecen los valores normales en general de los leucocitos. Vemos que los neutrófilos son el principal leucocito presente en en la sangre. Y bueno, los valores van variando, sin embargo es importante dimensionar estas cantidades debido a que pueden existir alteraciones que lleven a su aumento o a su disminución. En general, la concentración de leucocitos es aproximadamente de 8.000 a 10.000 por microlitro, y bueno, esto es un parámetro también que habla sobre un estado inflamatorio. Y bueno, eso fue todo. Espero que la clase haya sido instructiva y espero verlos pronto. Hasta luego.